Hola, muy buenos días. En primer lugar, tengo que decirles que para mí es un gran honor, un grandísimo honor poder hablar hoy aquí y estar entre todos vosotros que defendéis lo mismo que yo defiendo, con el mismo ardor y con la misma pasión. Me satisface pensar que estamos unos cuantos más de los que pensaba, pero me gustaría que hubiera colas para entrar, porque realmente pocas veces en la historia de los últimos años nos hemos encontrado con una injusticia tan absolutamente flagrante. Voy a intentar decir de memoria lo que he preparado porque no tengo bastantes manos, pero creo que lo tengo bastante claro. Yo estuve en Siria en el año 1991, 92 y 93 y viajé por todo el país y estuve la primera vez 3 meses, la segunda 2, la tercera 3 meses. Pude visitar personas del gobierno, pude visitar personas de la oposición, incluso pude entrar en una cárcel y ver a una persona que algunos decían que era por motivos políticos y otros decían que no era por motivos políticos, lo que nunca aclaré. Y me di cuenta de lo que era el país. Era un país laico, un país que estaba gobernado por un alauita, que es una de las formas de la religión árabe, la más grande de todas las árabes, que es, digamos, la menos violenta de todas y la menos ortodoxa. Siria en aquel momento tenía una estabilidad económica importante, no era un país con grandes ricos ni un país con bolsas de pobreza. La gente vivía realmente bien, se bastaban a sí mismos, no tenían deuda externa, ningún contacto, absolutamente ninguno, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y así vivían naturalmente todo el mundo, nadie se había preocupado entonces si era una dictadura o no lo era. El caso es que así vivieron, siguiendo sus tradiciones, tenían una manera de trabajar y de vivir que era realmente emocionante. Yo recuerdo una de las primeras impresiones que tuve al cabo de 2 días de llegar, que iba por la calle y hacía mucho calor. Iba por la calle, había mucha gente, estábamos cerca de un mercado y se me acercó una chica y me dijo, una chica de 15 años, por favor, hágame el honor de entrar en mi casa a beber agua y a tomar una fruta que hace mucho calor. No me lo podía creer, es que no me lo podía creer. Y entonces yo le pregunté, porque ellos hablaban un poco de francés, aquella familia no hablaba mucho inglés, y le pregunté, ¿cómo has sabido que yo era extranjera? Dice, bueno, se ve a la legua, yo no podía entender que yo fuera tan distinta, pero ellos tenían, en aquella época no había mucho turismo todavía, y ellos tenían como un sexto sentido para saber quién era de un país extranjero o quién no lo era. Por esto luego fue tan fácil, bueno, ya llegaré a eso. El hecho es que al cabo de unos años, al cabo de bastantes años, cuando yo ya había sacado mi libro Viaje a la luz del Cham, que me dio la oportunidad de conocer a los guías que eran guías turistas, que vinieron una vez a Madrid, yo estaba entonces en la Biblioteca Nacional, y me dijeron, se llevaron unos cuantos libros porque dijeron que los daban a los turistas como guía. Entonces trabé amistad con ellos y los añadí a los muchos amigos que había hecho en Siria, ya digo, tanto del gobierno como de la clase más humilde. Conocía a todo el mundo y todo el mundo se comportó de una manera normal. Me llamó la atención, insisto, en que los ricos no eran tan escandalosamente y brutalmente ricos como son los ricos de nuestras democracias occidentales, ni había estas bolsas de pobreza tan brutales como vemos aquí. Bien, el hecho es que al cabo de un tiempo, como todos sabemos, empezó una guerra planificada que entonces no se veía muy bien. Empezaron a aparecer unos grupos de personas que decían que estaban contra la dictadura y que luchaban por la libertad, y empezaron a tener estos títulos tan bien pensados como lo de las primaveras árabes y tan falsos como ellos. Y al principio la gente estaba un poco asustada, decía, no, a nosotros no nos puede pasar, yo todavía viajaba entonces al país, no nos puede ocurrir lo que les ha pasado a los demás países, nosotros no hacemos daño a nadie, nosotros somos un país laico.
etc. Las cosas empezaron a complicarse y ellos dijeron, esta gente de estos partidos, esto es muy importante, no son de Siria. Ellos hablan un dialecto que no tiene nada que ver con el dialecto árabe que hablamos nosotros. Se pueden ser árabes, hay muchos que son decididamente extranjeros, pero los que son árabes no hablan nuestro dialecto. Además, ellos me contaron que la mayoría, sobre todo los que estaban, por ejemplo, en Latakia y los que estaban cerca de la frontera con países, con Turquía o con quien fuera, los sacaban fuera cada 3 semanas o un mes y los reponían con otras fuerzas, con lo cual se dieron cuenta que eran unos mercenarios, lo empezaron a ver, empezaron a estar asustados y casi no tuvieron tiempo de asustarse más, porque entonces empezó ya el brutal ataque que, como todos sabemos, ha dejado este país absolutamente destrozado. Esto lo digo porque me parece que una de las cosas importantes que yo voy a decir, todo lo que yo voy a decir lo sabéis todos, pero bueno, me gusta repetirlo. Lo importante es que sepamos todos y que digamos y que defendamos que esta no es en absoluto una guerra civil, que es uno de los argumentos que saca todo el mundo, es que es una guerra civil. A ti te habría gustado, bueno, entonces me ponen siempre el ejemplo de que en España, por ejemplo, en la guerra civil, los fachas pudieron tener la ayuda de los alemanes y de los italianos y a nosotros nos retiraron la ayuda que podíamos tener, lo cual no tiene nada que ver, porque lo que hicieron los americanos que vinieron con las, ¿cómo se llaman? Las brigadas, gracias, las brigadas internacionales, no era una invasión, era una ayuda a un país que había sido, no diré invadido, pero sí que había sido también de alguna manera invadido por un golpe de Estado y por lo tanto vinieron a ayudar. Por eso yo también soy partidaria de no llamar nunca la guerra civil española, sino la guerra de España, porque fue una guerra de España, no fue civil. Hubo un levantamiento militar y una gente del pueblo que empezó a ponerse en contra de este levantamiento. Esto también ocurrió en Siria. La gente del país empezó a luchar un poco, porque estos no tenían todas las armas que tenían los extranjeros que habían venido, que estaban naturalmente la OTAN y los americanos y Israel y Arabia Saudí les daban toda clase de armas, ellos no tenían armas, pero empezaron a luchar, sobre todo empezaron a luchar con su palabra y empezaron a luchar con mantener por lo menos la libertad de criterio que han mantenido hasta hoy. Hay que reconocer que la han mantenido hasta hoy. Nos la demostraron en las elecciones que hubo en 2014, que parece que el 70% de la población acudió a las urnas y ganó la ayuda a ayudar a Al-Assad. ¿Por qué? Me decía el otro día, alguien me decía, ¿por qué iban a ayudar a un dictador? Iban a ayudar a un dictador por una razón muy clara, porque ellos sabían que si ganaban cualquiera de los otros que estaban apoyados por los Estados Unidos y por todos sus aliados, se convertirían o bien en lo que era Irak o bien en lo que era Libia, con un desastre horroroso, o bien sería un país absolutamente cerrado desde el punto de vista de la religión, con un títere en la cabeza, que sería un títere en favor de los Estados Unidos o, digámoslo de otra manera, de Occidente. Las cosas han sido así y poco más podemos decir y poco más podemos hacer. Siria no existe, tal como yo la conocí, no existe. Es tristísimo ver como yo los primeros meses de la invasión pude comunicarme con ciertos amigos, pero poco a poco fueron desapareciendo todos porque tampoco había comunicación, tampoco se podía llamar, y ahora, no sé, de todos estos amigos que tuve y con los que me entendía muy bien, aunque cada uno tenía su manera de pensar distinta, pero que vivían todos en paz, todos estos han desaparecido. A mí me gustaría, tampoco quiero cansaros, me gustaría centrarme en 3 puntos importantísimos. El primero, ya lo he dicho, no es una guerra civil, es una guerra de invasión, planificada como fueron todas las 5 guerras de Obama y las guerras anteriores a Obama. Este señor que ganó el Premio Nobel de la Paz, pero con 5 guerras, no se entiende, la verdad es que cuesta entenderlo, pero así es. Vivimos en un mundo tan raro y tan extraño que ocurren cosas como estas.
Esto no fue una guerra civil, fue una guerra de invasión. La segunda es, me gustaría hablar de esta muchacha, de esta señora que se llama Eva Bartlett, que hizo un discurso en las Naciones Unidas. No sé si lo habéis leído, si no lo habéis leído, por favor, no, lo podéis encontrar en YouTube, me parece. Ella estuvo viviendo en Siria durante los 2 años que estuvo buscando investigación, y hace una crítica feroz, sobre todo a Occidente, por la brutalidad de mentiras que dicen constantemente, por la manipulación de las noticias. Manipulación de noticias que, ella explica muy bien, no están dictadas por personas que están en el terreno. En el terreno no hay nadie, solo vienen las noticias, las dan los señores, los grandes califates, desde sus sillones en los lugares privilegiados del mundo y de las democracias occidentales. Y manipulan a la información de tal manera que nos encontramos con un horror, o el silencio cómplice de todos los ciudadanos, no diré que no están aquí, pero sí de todos los ciudadanos que no quieren saber nada de Siria y que no han dicho nada, pero sobre todo de los medios de comunicación. Algunos medios de comunicación, afortunadamente, no son de papel. Los medios de comunicación los que podemos tener acceso, los digitales, estos alguna vez nos dan alguna noticia y nos podemos enterar de algo de lo que defienden personas que están contra esta manipulación. Pero los demás, yo no sé cómo no les da vergüenza, de verdad, no entiendo cómo no les da vergüenza. Cuando la última cosa brutal que ha ocurrido, que es el asunto de las armas químicas, decían, Al-Assad, pero así mismo como un título, Al-Assad ha echado bombas químicas contra su propia población. Y se quedan tan anchos. No dicen ni de dónde han sacado la noticia, ni por supuesto dan ninguna notificación de cómo se ha hecho la investigación. Por lo tanto, otra de las cosas brutales que han ocurrido, perdón que diga tantas veces brutales, pero es que es todo tan brutal que no se me ocurre, diremos siniestro. Otra de las cosas siniestras que ha ocurrido es que la obediente España, la obediente Francia y la obediente de todas partes se han puesto todos a las órdenes y bajo la férula de los Estados Unidos y concretamente de la OTAN, y siguen mandando noticias que hasta el New York Times las recibe y las publica. Por lo tanto, yo creo, no digo que no tengan que publicar estas noticias, tienen todo su derecho a decir todas las mentiras que quieran, pero tendrían que por lo menos dejar publicar otras noticias de la gente que sí las conoce bien, porque están en el terreno y que han hecho una investigación y que tienen todos los elementos para probar lo que están diciendo. Esta sería la segunda cosa que tengo que decir, que me parece que esto enlaza un poco con la reunión de hoy. Como he dicho antes, todos nosotros sabemos, todo lo que estoy diciendo lo sabemos todos, y unos sabrán incluso muchísimo más de lo que yo estoy diciendo. Pero yo creo que esto nos da fuerzas, un poco más de fuerzas, para intentar dar nuestra opinión al mundo, no para convencerlos, sino para que tengan un contraste con lo que reciben todos los días, para que dejen de convertirse en esclavos de la información. Es bastante raro que todo el mundo esté diciendo todavía cosas tan tontas como que estamos frente a una guerra civil, o que digan, bueno, es que este señor era un señor Al-Assad es un dictador. Bueno, también es un dictador, también está gobernado por una dictadura la China, y no creo que a los Estados Unidos ni al señor Trump se le ocurra atacar la China. Y uno de los grandes aliados en estas guerras, en estas 5 guerras de Obama, es Arabia Saudí, que no se puede ser más dictador. El señor que lo lleva, que no sé ni la cara que tiene, porque también la esconde como hace esconder la cara a las mujeres. Bien, el tercer punto que quería decir es el que ha expresado el delegado de las Naciones Unidas, el delegado de Bolivia ante las Naciones Unidas, en una intervención extraordinariamente hermosa, en la que no se mete con nada de lo que dicen ni con las informaciones. Lo único que dice es que, según los derechos humanos, me parece que es el número 24, el artículo 24 de los derechos humanos,
Es absolutamente ilegal una intervención unilateral en la que el que la hace se convierte en juez, se convierte en verdugo y se convierte en el amo del mundo. Si empezamos que cada persona puede intervenir porque no le gusta la cara del que gobierna en el sitio de al lado, entonces hemos delinquido de una manera brutal. Él dice, es verdad, podemos estar o no podemos estar completamente a favor de las Naciones Unidas, pero es lo único que tenemos. Y solamente las Naciones Unidas, después de una investigación a fondo y después de haber votado y haber decidido y haber trabajado en este sentido, puede decidir o no puede decidir si una intervención puede ser legal. Y yo no he pensado mucho en esto, pero me gustó muchísimo esta intervención. Me gustó mucho porque me parece que es de una valentía extraordinaria y que dejó, por supuesto, los Estados Unidos ni siquiera contestaron, porque no tenía nada de contestar, esto es evidente. En este momento nos encontramos con la situación peor que nos podemos encontrar, pero de todas maneras yo creo que poco a poco nos vamos dando cuenta de lo que quiere el pueblo sirio. El pueblo sirio quiere vivir en paz. El pueblo sirio quiere, bueno, a lo mejor le gustaría también a alguien cambiar un dictador por otro, porque también, ¿para qué vamos a hablar de las mayorías absolutas? Da igual, pero que un dictador y que un país puede ser gobernado como le plazca y no tiene por qué venir un señor y ponerse a intentar obligarle a ser gobernado de una manera determinada. Pero hay más, hay mucho más. En toda esta guerra planificada está, por ejemplo, Israel. Israel está sistemáticamente destruyendo todos los edificios y todo lo que pueda ser memoria histórica de los países de su entorno. Supongo que para decir, como ha hecho con Palestina, que no existían los palestinos y que por lo tanto todo pertenece a Israel. Pero hay más, hay más. Hay la industria armamentística de los Estados Unidos que le obliga, le guste o no le guste, a declarar guerras, porque si no, ¿a quién vende? ¿A quién vende las armas? Y las vende a todos, a los que están a favor, a los que están en contra, a los que están delante, a los que están detrás. Y si no hay nadie, se inventan grupos y les ponen unos títulos maravillosos como la primavera árabe y les dan las armas y los otros les tendrán que pagar, no sé cómo, pero no se quedarán sin pagar. Hay otro asunto, les gusta a los Estados Unidos destruir países como ha hecho con Irak y como ha hecho con Libia para después quedarse con sus riquezas. Son los grandes terratenientes o los grandes ricos, riquísimos de Estados Unidos los que están en este momento controlando el petróleo de estos países. Pero no solamente el petróleo, todo lo que tiene Siria, acabará, todos los oleoductos que tiene, acabarán en manos, si logran ganar, acabarán en manos de los grandes archimillonarios americanos, controlados también por el gobierno o que son el gobierno mismo. Rosa, vamos terminando ya. Ya estoy acabando. No quería decir nada más, me parece que he dicho todo lo que podía decir, he dicho lo de Siria, he dicho, bueno, ya no hablemos de Arabia Saudí, que también tiene sus intereses en la región y no puede soportar que una alauita esté gobernando un país en nombre de Mahoma. Me gustaría, me gustaría leer un pequeño texto que yo publiqué hace 4 años y que, para que veamos que las cosas no han cambiado. Si me permitís. Tras ser testigos de las guerras de Irak y Afganistán, haber visto en qué paraban las primaveras árabes, asistir al macabro destino de Libia y comprobar en qué manos están las riquezas de estos países, hoy destrozados y sin esperanza, poco nos queda por decir de Siria. Más de lo mismo, resistencia de los rebeldes mal llamados amigos de la libertad, cuando son en realidad huestes de mercenarios renovadas, ellas y su armamento cada 2 semanas desde el Líbano por sus hacedores y pagadores, Arabia Saudí, Qatar, Israel, Turquía o la OTAN, que mantienen desde hace años el acoso a Al-Assad, que recibe la ayuda militar de Rusia. De no ser así, no habría podido aguantar de ninguna manera Siria, por lo menos aguantar como está en este momento. El país destruido tiembla de terror ante la posibilidad de que finalmente se impongan e instauren un régimen islamista igual o peor que el talibán, liderado por un títere pro-occidental infinitamente más salvaje que la dictadura de Al-Assad. Y mientras tanto, el poder financiero del mundo vencedor y los multimillonarios norteamericanos se preparan para apropiarse de las riquezas de Siria
y beneficiarse de la pretendida reconstrucción de lo que ellos mismos han destruido, como ocurrió en Irak, al tiempo que se organizan para someter aún más a los enemigos de Israel y a los que Israel considera sus enemigos. El pretexto que también conoce el presidente Aznar, que con su palabra de honor quiso convencernos de que en Irak había armas de destrucción masiva y llevó al mundo a una guerra salvaje que ha dejado al país desconyuntado y ensangrentado, vuelven a ser las armas, ahora las armas químicas. Es la nueva forma de invasión característica del siglo XXI que deja a los pueblos diezmados y a la más absoluta miseria, sin seguridad y sometidos a luchas tribales debidamente atizadas por los invasores que siempre se adjudican intenciones de la más excelsa moralidad política y económica. Y por si fuera poco, Obama, que tantas esperanzas despertó en la paz del mundo y que aún así se fue con varias guerras sobre sus espaldas, adjudicándolas a la lucha contra el terrorismo, lo que hizo fue entregar más armas, muchas más armas, químicas o de destrucción masiva o del tipo que sea, que de todas se fabrican, venden y usan en los Estados Unidos a los mercenarios, a los rebeldes salvajes contra Siria. ¿No les basta a Occidente el resultado de sus agresiones a Irak, Afganistán, Libia, Egipto o Túnez? No, no les basta. Es más, les da igual. Lo único que les importa es el poder, el beneficio y la riqueza. Como tampoco importa que sea la propia OTAN la que, tras estudiar los datos acumulados por organizaciones y activistas patrocinados por Occidente, haya llegado a la conclusión de que tras las elecciones de 2014, con un 70% de participación, hay un tanto por ciento muy elevado de sirios que están contra los rebeldes. Amada Siria, te estamos dejando sin presente. Muchas gracias.